Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos. Estamos hoy iniciando nuestro primer semestre de este año 2022, dando gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por todo lo que nos regala, por lo que nos ha dado durante el año que acabamos de terminar y pidiéndole al Señor pues que nos siga bendiciendo, guardando, nos siga dando lo mejor en este 2022. Ponemos en manos del Señor pues nuestro inicio. Vamos a hacer nuestro inicio pues como es debido, como buenos cristianos, invocando la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las alimente y las sostenga, para que todas nuestras obras, Señor, te tengan a ti como a su fuente y a ti tiendan como a su fin. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, que nos santifiques. Ponemos en tus manos, Señor, todas nuestras necesidades, de todas las necesidades de los que aquí nos acompañan, de los que nos van a ver también después en las redes sociales, las necesidades de todas aquellas personas que nos han pedido oración por las distintas situaciones que estamos viviendo como humanidad. Te damos gracias por el don de la vida, te bendecimos, te alabamos y glorificamos, Señor, y te pedimos que sigas bendiciendo a nuestra humanidad. Danos salud, danos paz, danos bienestar. Bendice, Señor, a todos los que han servido y sirven durante esta pandemia para que puedan seguir haciéndolo. Bendice a nuestras autoridades para que puedan hacer lo correcto. Bendícenos a todos nosotros, Señor. Resguarda nuestras vidas. Envía tus ángeles y arcángeles para que nos protejan. Y sobre todo, Señor, dale salud a aquellos que están padeciendo quebrantos, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que se han configurado contigo en tu cruz, Señor, porque están sufriendo una enfermedad. Te damos gracias por el don de la vida, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Señor, y pedimos a nuestra Madre Celestial, la siempre Virgen María, que nos acompañe también en este caminar que hoy iniciamos, recordando sobre todo la acción de nuestra Madre Santísima, de guardar y meditar todo en su corazón, que lo que aquí aprendamos podamos guardarlo y meditarlo en nuestro corazón, que podamos glorificar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, por esa presencia maravillosa de nuestra Madre, por la acción del Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos inundes con tus frutos, dones y carismas, para que nos des ese entendimiento, esa sabiduría que necesitamos para conocer todo lo que nuestra iglesia nos presenta, para saber, amar y vivir y sobre todo servir a nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en medio de nosotros, que ha nacido para redimirnos y que ahora pues que estamos ya iniciando este tiempo ordinario de la iglesia, este tiempo ordinario que nos lleva de preparación para vivir próximamente también la Cuaresma, podamos crecer como el niño Jesús, en sabiduría, en gracia, en entendimiento, en conocimiento de las cosas de Dios. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Te pedimos que nos des siempre lo mejor y sobre todo que nos des la capacidad de descubrir y cumplir tu voluntad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como ya todos pues nos hemos presentado anteriormente, pues solo me presento yo un poquito para aquellos que están empezando a conocernos. Pues yo soy Juan Carlos Terré, yo estudié filosofía y teología, fui seminarista y estoy pues ahora sirviendo a nuestra iglesia a través de estos cursos de formación que se dan pues no solo aquí en esta parroquia Santa Marta, sino que también en otras parroquias. Estos cursos pues son elementales, son cursos básicos que la iglesia nos propone para poder tener ese reconocimiento como agentes de pastoral. El Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, nos han propuesto siempre que para ser hoy cristianos tenemos que ser agentes de pastoral. Y recordemos que la palabra agente es aquella persona que conoce, que sabe, que vive para poder guiar y dirigir a todos por el buen camino. Entonces, el ser agente de pastoral es lo que nos va a ayudar a nosotros a llevar esa acción de la iglesia a aquellos hermanos nuestros que más lo necesitan. Este año pues vamos a tener dos cursos muy importantes, muy interesantes en este primer semestre. El primer curso es La esposa del Cordero, que es eclesiología.
Para los que no tienen el folleto, pues despuesito se los vamos a ir haciendo llegar, primero Dios, la esposa del Cordero, que es todo lo que tenemos que conocer y saber de quién es nuestra iglesia. Fíjense que hay un dicho popular que dice, no se ama lo que no se conoce. Pues si no conocemos de nuestra iglesia, no vamos a saber valorarla, no vamos a saber defenderla, no vamos a saber entender por qué en nuestra iglesia vivimos o hacemos lo que hacemos. Y el siguiente curso, pues, es los profetas y los sabios de Israel. El semestre pasado nos dimos gusto viendo la Sagrada Escritura. Este semestre va a ser muy bonito y muy interesante porque vamos a conocer a todos los profetas. Entonces ahí prepárense, vamos a, siempre por favor, su Sagrada Escritura a la mano, su cuaderno para apuntar, porque a veces hay cositas que van saliendo y se van apuntando. Tenemos la ventaja y la bendición pues de que estas clases quedan grabadas en el Facebook y también quedan grabadas en YouTube y entonces las podemos volver a consultar por si hay alguna duda. Y es parte pues de un proceso formativo que, como les comparto, pues se da aquí en esta parroquia Santa Marta y se da pues en otras comunidades. Algunos cursos más, algunos cursos menos, pero son cursos elementales. Al final la formación dura 3 años, se llevan 12 cursos. El arzobispado nos ha pedido algo muy importante, que para dar un curso bíblico teológico, lo mínimo que puede tener son 20 clases, fíjense. Entonces tenemos que cumplir con el requisito de 20 clases. Tenemos que cumplir con el requisito de la asistencia también. Habrán algunas tareas, habrán algunos ejercicios que se tienen que hacer porque como damos un diploma, pues damos un punteo. Entonces necesitamos pues que se cumpla con esas tareas y con esos punteos. Les voy a presentar a alguien muy importante para nosotros en nuestra escuela porque ahí sí que es de los pilares de la escuela porque no por lo viejita que sino porque nos acompaña y nos dirige. Doña Sheni, por favor, va a su discurso inaugural hoy. Quiero conocer a ese Pilar. A doña Pilar. Buenos días a todos. Ay, no. ¿Cómo están? Bendiciones. Buenos días, para doña todos. Sheni, gusto de saludarla. Gracias, igualmente. Aquí dándoles la bienvenida al nuevo ciclo escolar. Ah, sí. Ahí se me portan bien, ahí cumplen con dar los deberes. Sí, los ejercicios, las tareas, dice Juan Carlos, porque él después me los pasa a mí. Y entonces ahí es donde llevo el control, ¿verdad? Así es que los que van a estudiar en los 3 años, por favor, me mandan su nombre completo y fecha de qué? Nacimiento. De nacimiento, ya me está olvidando. ¿ves? Escolaridad. Escolaridad. Y para poderlas apuntar y ya les hago también. Sí, también su dirección. Es que ahorita estoy muy a la carrera. Pero poco a poco les voy a ir diciendo, ¿verdad? Así es que no les quito más el tiempo, ya saben que soy poca de palabras, porque no me gusta hablar mucho. Y los dejo con Juan Carlos. Así es que feliz día. Muchas gracias, mucho gusto. Buen día, doña Sheni. Aquí la pasamos bien alegre, entonces no nos vamos a aburrir. Muy bien, vamos a empezar pues con el curso, una explicación, vamos a dar una explicación hoy de qué es eclesiología. Recordemos que las palabras que son eclesiología, teología, mariología, todas estas palabras pues al final lo que significan es un tratado sobre y el tema que se está dando, ¿verdad? Entonces aquí es eclesiología, entonces es un tratado sobre la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por este tratado sobre la iglesia? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues como iglesia, la iglesia de Cristo principalmente. Cristo fundó la iglesia es obra de Dios Padre Trinidad, Dios Padre Todopoderoso, que a través de Jesucristo, pues nos invita a pertenecer y a ser parte de esta iglesia. La iglesia pues va a tener algunas figuras bíblicas, lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo vamos a mencionar. Se va a ver como rebaño, se va a ver como familia, se va a ver como construcción. ¿Por qué? Porque al final pues son representaciones de lo que vivimos en esta comunidad eclesial. Una comunidad eclesial que muchos pues nos han dicho que es piramidal,
pero que a partir del Vaticano II, pues se cambió esa visión piramidal, sino que quedamos todos pues prácticamente al mismo nivel. Muchos con más responsabilidades que otros, pero que al final todos como hijos de Dios, bautizados como cristianos, pues tenemos un servicio que prestar en esta misma iglesia. La iglesia va a ser un misterio de comunión, porque es un misterio, porque sorprendentemente, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están íntimamente unidos, todos nosotros pues también estamos íntimamente unidos e interrelacionados para vivir pues este ser iglesia. Vamos a ver que hay un ministerio apostólico, los apóstoles, la función de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles hoy? También la función de Pedro, el ministerio o el servicio petrino. ¿Quién es hoy el representante de Pedro? Que es el Santo Padre, ¿verdad? También vamos a ver las distintas características de nuestra iglesia. Recuérdense que estamos en un periodo, en un proceso ahora que es el proceso del sínodo. Y el sínodo pues es una invitación que el Santo Padre ha tenido para todos nosotros los cristianos para profundizar, para analizar y para buscar soluciones para nuestra vida eclesial. Pues estamos viviendo un proceso importante hoy como iglesia. Y miren qué bonito vivir este proceso conociendo y descubriendo pues qué es nuestra iglesia hoy. Cómo nosotros, por ejemplo, a través de este proceso sinodal que estamos viviendo, pues vamos a aportar como laicos, porque fíjense, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio ahí porque nos mandaron unas preguntas que como grupos pues también tenemos que trabajar para poder dar una respuesta como parroquia, porque el proceso sinodal va de esta manera. Ahorita está trabajando como parroquia, con los grupos, hermandades, asociaciones, escuelas, con todos los laicos comprometidos, se está trabajando como parroquia. Después se va a trabajar como decanato, porque se va a poner en común todo lo que las parroquias van a concluir sobre estas preguntas que nos están presentando para que presentemos una opinión al sínodo. Después ya cuando se termine todo lo que es de los decanatos, ya se va a presentar pues un documento ante la diócesis. Y la diócesis pues después se va a reunir con todos los obispos en la Conferencia Episcopal de Guatemala van a poner en común lo que cada diócesis concluye de estos documentos, de estas conclusiones, de estas preguntas. Entonces vamos a ver que hay varios documentos preliminares que van a ir surgiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues al final va a haber un sínodo de los obispos que va a ser otra conferencia episcopal de América Latina donde se va a poner en común lo que todos los pueblos de América Latina concluyan de esta iniciativa del Santo Padre sobre el sínodo. Al final, pues no solo va a ser América Latina, sino que el Papa convocó a las conferencias episcopales del mundo entero para que concluyan con estos documentos, con estas preguntas y demos respuesta a las necesidades que como iglesia hoy tenemos, a las necesidades que como iglesia hoy tenemos la obligación de dar respuesta, porque iglesia no solo es ir al templo y rezar o estar en la misa y ya cumplir, porque no es solo eso. Ser iglesia es ir y llevar el mensaje de Cristo. Incluso, por ejemplo, el sínodo nos propone que vayamos a la periferia a preguntarle a estos hermanos que están en la periferia por qué se alejaron. Pero periferia no quiere decir las áreas periféricas de la ciudad, sino que van a ser aquellos hermanos nuestros que se han alejado. Saber por qué se fueron de la iglesia, qué ocurrió, qué los lastimó, qué pasó con ellos que ya no quisieron seguir en nuestra iglesia. Y tratar de buscar la manera de acercarlos. Por eso vamos a ver que la segunda parte de este curso de eclesiología nos va a hablar de la misión de la iglesia. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Primero, glorificar a Dios. Fíjense, como iglesia estamos llamados a dar gloria a Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios hoy nosotros? A ver. Con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Ajá, muy bien. ¿Quién da más? Con nuestro servicio. Con nuestro servicio también, muy bien. Nuestro testimonio de vida. Nuestro testimonio, muy bien. Ahí sí que vean todo lo que ustedes han dicho ahorita, se conjuga y esa es nuestra misión como iglesia. Y este testimonio, esta evangelización, este servicio es pues para que demos gloria a Dios. Ah, no, pero es que mire, yo no puedo hacer nada, yo solo puedo hacer esto y es muy sencillo.
pero con lo que usted está haciendo está dando gloria a Dios. No importa si es sencillo o ante sus ojos o ante los ojos de los demás, tal vez puede ser que sea muy sencillo, pero para Dios siempre es importante, siempre es vital. También esa misión de la iglesia, esa glorificación de Dios, pues nos va a llevar al anuncio del evangelio. ¿En qué momento del día tenemos que anunciar el evangelio? En todo En todo momento. momento. En todo momento, ¿verdad? A tiempo y a distiempo, nos va a decir San Pablo. En todo momento y en todo lugar tengo que dar testimonio de que soy cristiano. Precisamente, estos días me preguntaba una persona, mire, es que están diciendo que ya viene el anticristo y que hasta me dice la señora, y es que dicen que el anticristo es un hombre muy guapo. Bueno, le digo. Recuérdense que el mal pues se presenta como algo atractivo, ¿verdad? Pero recuérdense ustedes que cuando yo hago lo contrario a Cristo, yo soy el anticristo. Entonces no tengo que esperar un personaje, no tengo que esperar una celebridad o un hombre todopoderoso, sino que cuando yo hago lo contrario a Jesús, yo soy el anticristo. Entonces cuando yo no anuncio el evangelio, cuando yo no promuevo el conocimiento del evangelio, me estoy convirtiendo pues también en ese anticristo. La iglesia también nos va a invitar a luchar contra el mal. Recordemos que tenemos 3 enemigos, nos va a proponer aquí el magisterio de la iglesia, porque recuerden una cosa importante, estos documentos, estos folletos, no son sacados de la manga, no son así como que inventados, como que vino alguien y se los inventó, sino que esto es producto del magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia, pues recordemos nosotros que es todo lo que se ha escrito sobre nuestro Señor Jesucristo y es lo que tenemos hoy como fundamento, como elementos claves para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos esto de la lucha contra el mal, la iglesia nos presenta, el magisterio nos presenta 3 enemigos del ser humano. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? A ver si se acuerdan. Ya por aquí en la cocina lo gritaron, pero no creo que hayan oído hasta ahí. Don Jorgito se los tendría que saber porque eso lo vimos el sábado. Ya lo estoy quemando, ya veo. No me comprometa, Juanca. Mundo, demonio y carne. Fíjense, son los enemigos del alma. Mundo, demonio y carne. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el mundo nos presenta hoy muchas situaciones de perdición. Muchas situaciones, pues, que van a afectar al ser humano. Nos presenta una relativización, nos presenta hoy una vida de consumo, nos presenta hoy una idolatría, por ejemplo, al cuerpo, al dinero, al tener, a las marcas. Yo conozco gente que no se pone una camisa si no es de tal marca y que cueste tanto. Entonces, imagínense. Entonces, al final vivimos esclavizados de esto, ¿verdad? No tenemos libertad. Entonces el mundo nos presenta muchas esclavitudes. El demonio, ¿por qué el demonio? Porque el demonio siempre nos está acechando. Nos lo va a decir San Pedro en su primera carta. El diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Imagínense, un león rugiente, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, aquí en Guatemala hubo la vez pasada ahí ¿cómo se llama este lugar? San Miguel Petapa. Hubo unos tigres que dejaron ahí abandonados y una persona los estaba cuidando y la persona no sé cómo se descuida y los tigres le arrancaron los brazos, imagínense. Solo de un jaloncito le arrancaron los brazos a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender la palabra de Dios cuando nos habla de que el diablo como un león rugiente? De que en cualquier momento me puedo exponer al mal y el mal, aunque no lo aparente, me puede destruir totalmente. Me puede destruir. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el Animal Planet, es un canal de animalitos, ahí estamos haciendo propaganda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, llegan los venaditos que van a tomar agüita ahí a la lagunita y ahí ponen la trompita y así con mucho cuidado están tomando agüita, pero que si bajo el agua está aquel gran lagarto ahí escondido. Y el venadito que más se acerca y más se descuida, lo agarra y se lo lleva. Pues, ¿será que los venaditos vieron al lagarto? No, no lo vieron. Entonces el demonio pues es esa tentación, es esa constante tentación. Él nos conoce, sabe nuestras debilidades y nos presenta esas tentaciones. Entonces la iglesia nos va a invitar a luchar contra el mal.
Recordemos el sábado santo y cuando nos bautizamos hacemos unas renuncias contra Satanás y sus obras. Hacemos una renovación de nuestras promesas bautismales. Entonces ahí es donde nosotros pues empezamos a hacer esa lucha contra el maligno, a rechazar al demonio. Y al final pues también mundo, demonio y carne, pues recordemos que a veces nos empeñamos tanto en algo que es pasajero también, que es la corporeidad, nuestro ser material. Obviamente tenemos que cuidar nuestra salud. La Iglesia, el Vaticano II nos propone el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces tengo que cuidarlo. Estoy en la obligación de cuidarlo, pero no tengo que caer en los excesos, porque los excesos son los que nos hacen daño. Ahí vemos ahora, por ejemplo, en programas de personas donde salen personas que son adictas, por ejemplo, a las cirugías plásticas. Imagínense, es un culto al cuerpo, ¿verdad? A la carne. Pues hay muchas situaciones que la iglesia nos va a presentar que tenemos que luchar contra ese mal. También nos va a decir, pues, que todo este caminar, toda esta lucha, todo este conocimiento, toda esta batalla, nos va a llevar, sobre todo, a buscar ese encuentro con Jesús, ese encuentro con Dios, porque nos va a presentar incluso a la iglesia como nuestra madre. La iglesia que es nuestra madre, incluso San Juan Pablo II sacó un documento donde nos dice de la iglesia que es mater et magistra, madre y maestra, ¿verdad? Entonces madre, ¿por qué? Porque nos acoge, nos recibe tal y como somos. Y maestra, ¿por qué? Porque también la iglesia nos va educando, nos va ayudando a superar, a crecer, a desarrollar nuestra misión. Al final, la tercera parte de este libro, pues nos va a hablar de la misión del bautizado. Pues, ¿cuál es la misión? Pues es el fundamento de la dignidad y misión de ese bautizado. Somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos del Espíritu Santo. En el bautismo recibimos una triple dimensión. ¿Se acuerdan cuál es la triple dimensión que recibimos en el bautismo? Profeta, rey y... Sacerdote, profetas y reyes. Correcto, así se contesta, dirían en Mentes Sanas, ¿ya vieron? Ajá, cuidadito. Entonces, ¿qué hace un profeta? A ver. Anuncia la palabra de Dios. Anuncia. Ajá, fíjense que siempre nos han dicho que anuncia y denuncia, pero cuando nos vamos al profeta Isaías, que este semestre también lo vamos a ver, el profeta Isaías en el mensaje que recibe de Dios es consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Entonces el profeta tiene que anunciar, tiene que denunciar, pero también tiene que consolar. Son tres elementos que como profetas tenemos que hacer. ¿Y consolar qué va a hacer? Pues darle a aquel que ha pecado, pues el consuelo que necesita para poderse levantar y para poder caminar. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida, si no es que diariamente, caemos. Y necesitamos esas palabras de consuelo. Necesitamos ese consuelo que solo viene de Dios. ¿Por qué? Porque somos frágiles. Todos nosotros hoy tenemos penas, porque hoy sí no nos escapamos de este bendito mal. Digo bendito mal porque al final nos ha ayudado a recapacitar, a pensar, a revalorar muchas cosas. Y todos pues tenemos la pena y la angustia de que tenemos enfermos. Enfermos en la familia, enfermos con los amigos, enfermos muy cercanos, conocidos lejanos que también se han enfermado. Todos nosotros hemos tenido pérdidas como consecuencia del COVID también, ¿verdad? Porque hemos sabido de familias que han quedado mermadas totalmente. ¿Por qué? Porque pues hubo unos contagios muy fuertes, descuidos también de algunas personas. ¿Y qué pasó? Pues hubo pérdidas humanas, ¿verdad? Y a todos nos ha tocado. Entonces, cuando vemos este consolar, entendemos que tenemos que consolar al pueblo de Dios, ayudar al pueblo de Dios y ayudarnos a nosotros mismos a rehacer el camino hacia Dios. Por eso vamos a ver que es necesario que aprendamos también a ejercer nuestro sacerdocio bautismal. En la iglesia tenemos dos sacerdocios. Sacerdocio bautismal y sacerdocio ministerial. Por el bautismo todos somos sacerdotes. Los sacerdotes tienen que llevar un proceso formativo para poder recibir el sacerdocio ministerial. Pero ¿qué es la función? ¿Qué funciones tiene un sacerdote? A ver, ¿qué hace un sacerdote?
dirigir, enseñar Dirige. Enseñar. Ajá, ¿qué más? Dirige, enseña. y santifica a Dios. Santifica a las personas de Dios, planifica, por aquí nos dijeron también planifica, ¿verdad? ¿Qué más hace un sacerdote? Consuela también. También consuela, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Perdona los pecados. Da el perdón de parte de Dios, ¿verdad? Pues fíjense, son funciones sacerdotales. Ahora, como sacerdotes bautismales, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a vivir el perdón, que no es fácil. No es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, ay, yo todo lo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Pues ahí es donde nos va costando también. El sacerdote, ¿qué es lo que hace también? El sacerdote bendice, consagra, ofrece a Dios. Pues nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bendecir, ofrecer y consagrar a Dios. ¿A quiénes podemos bendecir nosotros? A todos. Todos. Ajá. Principalmente a nuestros hijos, ¿verdad? No perdamos la santa costumbre de bendecir a los hijos y pedirle a los hijos también que nos bendiga. ¿Por qué? Porque miren, no sabe uno también el día ni la hora. Y qué bueno poder darle la bendición a mis hijos. Qué bueno que mis hijos puedan bendecirme también. También, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ofrecer a Dios todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestro diario vivir lo podemos ofrecer y consagrar a Dios. Yo, como les he compartido muchas veces, conozco gente que cocina, que trabaja, que hace. ¿Y qué es lo que hace? Ora sobre lo que está trabajando, lo que está haciendo, para que a donde llegue ese trabajo que está haciendo se convierta en una bendición. Para que lo que está realizando sea de mucha bendición para quienes lo reciban. Entonces, imagínense, ahí es donde bendecimos y consagramos también. Consagramos a Dios nuestro día. Consagramos a Dios pues nuestro diario vivir. Qué bueno también que no solo nos podamos consagrar nosotros, sino que podamos consagrar también a nuestros hijos al servicio de Dios. Porque fíjense que qué es lo que ocurre muchas veces. Todo mundo nos quejamos de que no hay padres. Y es que no hay sacerdotes y no hay padrecitos. Pero ¿quién consagra a sus hijos para que sean sacerdotes? ¿Quién los educa para que busquen el camino de Dios? Ay, no. Yo quiero ver nietos. Ni se te ocurra. Pues imagínense. Ni se te ocurra, ¿verdad? Entonces imagínense, nos vamos quedando sin vocaciones. Entonces tenemos que orar mucho porque también, como sacerdotes bautismales, clamemos a Dios para que surjan muchos sacerdotes ministeriales. Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días, hermano Juan Carlos. Bienvenido, Pablito. Muy bien, estamos en la clase de eclesiología. También, por ejemplo, cuando vemos esto del sacerdocio, profeta, sacerdote, nos habla de la realeza. ¿Cuáles son las funciones de un rey? A ver. Solo ponerse la corona, no. ¿Cuáles son las funciones del rey? A ver. Debería de ser gobernar, Dirigir, gobernar. Muy bien. ¿Qué más? servir, Servir. Representa, el rey representa a su pueblo, fíjense. Entonces, cuando nos hablan de la realeza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo tenía una maestra que nos decía, ustedes son el reflejo de su casa. Si en su casa son desordenados, ustedes por eso son desordenados. Si en su casa son malcriados, por eso ustedes son malcriados. Entonces, imagínense, como rey, por el sacramento del bautismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que representar a mi familia donde vaya. ¿Y cómo la tengo que representar? Pues bien, ¿verdad? Recuerden ustedes cuando las abuelitas miraban que alguien estaba manchando una pared, ¿cuál era el dicho que decían? El que pinta pared y mesa demuestra su bajeza, ¿verdad? Entonces imagínense, por eso cuando hablamos de la realeza es la invitación a gobernarnos, a gobernar en nombre de Cristo Jesús. Entonces ahí vamos a ver también pues que nos va a hablar como iglesia de los carismas en la iglesia. Vamos a encontrar muchos carismas que van a ser las formas a través de las cuales, a través de nuestra vocación personal, vamos a servir en medio de nuestra comunidad. Vamos a servir en nuestra iglesia. Entonces, esto es parte de la introducción de Eclesiología, la esposa del Cordero,
y que primero Dios, pues a los que no tengan el folleto, vamos a ver cómo se los hacemos llegar lo más pronto posible para que podamos pues llevar pues esa continuidad, porque eso es lo bonito de estos cursos, que hay un material, hay una explicación y hay unos ejercicios que es lo que vamos a ir haciendo. No sé si tienen alguna pregunta sobre eclesiología, sobre lo que es la iglesia. ¿Dudas, curiosidades? Ahorita todavía no, me dicen por acá. Ya merito. Fíjense que, como decíamos anteriormente, no se ama lo que no se conoce. Pues ahora vamos a conocer mucho de nuestra iglesia para amarla, para defenderla, para valorarla, porque fíjense que también eso nos pasa muchas veces como cristianos. No valoramos lo que tenemos, no valoramos lo que hay. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues a veces no nos gusta lo que tenemos, pues tenemos que orar y pedirle a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría, para poder valorar lo que Él nos está dando para servicio de nuestra iglesia, de nuestra vida, de nuestra propia fe. ¿Alguna pregunta que tengan? Estamos claros como el agua de Matitán. Casi. Casi. Bueno, como estamos en una introducción, vamos a pasar al siguiente curso, porque vamos a hacer al final un pequeño ejercicio sobre lo del sínodo. El curso que vamos a ver también va a ser los profetas y los sabios de Israel. Entonces, este curso es muy importante, por eso les hablaba yo de que es bueno que tengamos pues nuestros documentos, nuestra Sagrada Escritura, porque vamos a ver qué es el profetismo, en qué consiste el ser profeta. Ya lo decíamos, anunciar, denunciar, pero también consolar. Vamos a ver la historia del profetismo en Israel. ¿Será que los profetas, hoy ya no hay profetas? ¿O sí hay profetas hoy? Sí hay. ¿Quiénes son los profetas hoy? En un momento dado podrían no ser todos, Juan Carlos, porque todos estamos llamados a anunciar la palabra de Dios. Los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, nosotros los bautizados. Yo conozco una persona que no sé qué problemas tenía su hijo, y le dijo, mi hijo, mira, mejor no se vaya por acá porque ahí va a haber problemas, mejor váyase por este lado para evitarlo y todo eso. Cuando regresa el hijo le dice, mamá, ¿y usted quién le había dicho? Usted parece bruja. No, que no le diga bruja, mejor que le diga profeta, porque bruja está feo. Entonces, pues Dios nos da una sabiduría que viene del Espíritu Santo para tener un alcance un poquito más también. Muchos le llaman el sexto sentido, pero nosotros tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ver y analizar las cosas y ver un poquito más allá. Entonces, cuando vemos aquí ya esa historia del profetismo, vamos a ver que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, vamos a encontrar hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, que van a guiar y que van a dirigir al pueblo de Israel. Van a llevar al pueblo de Israel hacia ese encuentro con Dios. ¿Cuál va a ser el mensaje de los profetas? Pues obviamente va a ser pues esa llamada de atención, de volver el camino. Recordemos, por ejemplo, un enlace que vamos a tener en el Antiguo Testamento va a ser, por ejemplo, el mismo Moisés, porque Moisés va a radicar en 3 dimensiones. Va a ser profeta, va a ser juez, y también pues va a ser parte de los patriarcas de Israel. Pues vamos a ver nosotros que esto del profetismo pues es importante para nosotros. Vamos a ver nosotros pues que tendremos también un conocimiento de profetas canónicos. ¿Y por qué les decimos profetas canónicos? Pues porque están en el canon de la Sagrada Escritura. Vamos a ver que hay profetas que se les va a llamar anteriores y posteriores. ¿Por qué anteriores y posteriores? Anteriores a la monarquía y posteriores a la monarquía también, ¿verdad? Se les va a llamar a algunos profetas mayores. ¿Y por qué les vamos a decir profetas mayores? Porque escribieron mucho. Otros van a ser profetas menores porque escriben poquito o solo aparecen mencionados. Entonces vamos a ir viendo. Vamos a ver también que el profeta es un hombre que va a ser visto muchas veces como un ave de mal agüero. Ya vienes tú aquí con tus anuncios malos, con tus mensajes negativos, y muchas veces los profetas van a ser despreciados por el pueblo. Y incluso el mismo Jesús nos lo va a decir cuando llega a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a
tus profetas. ¿Por qué? Porque muchos de los profetas de Israel murieron apedreados, despreciados por el pueblo. Entonces, cuando miramos esto del profetismo, nos vamos a dar cuenta, pues que el profeta enseña hasta con su nombre. ¿Qué significa cada uno de los nombres de los profetas? Vamos a ver que el profeta enseña con su propia vida. A un profeta Dios le manda a que se case con una prostituta. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios le va a enseñar al pueblo que se está prostituyendo, pero Dios permanece fiel. A otro profeta Dios lo va a mandar a salir corriendo desnudo y romper las paredes y atravesar las casas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en un momento va a ser entregado a sus pecados y van a salir solo con lo que tengan encima, incluso hasta sin nada. A otro profeta Dios le manda a comer estiércol, que en buen chapín sabemos nosotros cómo se dice eso, solo lo piensan, no lo dicen, porque literalmente el pueblo va a comer eso, ¿verdad? Por su pecado, por haber renunciado a Dios. Pues vamos a ver muchas cosas, muchas realidades de los profetas. Vamos a ver que los profetas están ubicados en una realidad cronológica. ¿Y qué quiere decir esto? Que están ubicados en el espacio y el tiempo, en un lugar determinado, parte del pueblo de Israel, en un gobierno de un rey y también en una situación que están viviendo los israelitas. El profeta va a ser esa respuesta de Dios. El profeta va a ser esa respuesta de Dios que necesitan todos los israelitas en ese momento. Vamos a ver, por ejemplo, a Isaías, que va a ser uno de los profetas más grandes de Israel. No solo grandes por lo que anuncia, sino que grande porque es el que más escribe. Estamos hablando de 68 capítulos en su libro. Imagínense, es el libro más grande del Antiguo Testamento. 68 capítulos. Aparte del libro de los Salmos, que este tiene 150 capítulos, por así decirlo, 150 salmos. Pero cuando vemos como escritor bíblico al profeta Isaías, pues vamos a darnos cuenta que va a ser uno de los más prolíficos. ¿Y qué es lo importante de Isaías? Que va a tener la capacidad, 700 años antes de que nazca Jesús, de visualizar todo lo que va a ocurrir con el Mesías. Nos va a hablar del Mesías que va a nacer de una virgen, nos va a hablar del Mesías que va a cumplir una misión, nos va a hablar del Mesías como el siervo doliente de Yahvé, aquel que carga sobre sí las culpas del pueblo, aquel que a través de él nos alcanza el perdón. Va a hablar de ese Mesías glorificado por Dios. Recuerden que la figura que utiliza en el inicio, cuando empieza a hablar de este elegido de Dios, de este niño que va a nacer, nos da un nombre, y el nombre es Emmanuel. ¿Y qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿verdad? Significa Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué a Jesús le ponen Jesús y no Emmanuel? Dice uno. Si ahí dice en el Antiguo Testamento que le pondrán por nombre Emmanuel y ahora se llama Jesús. Porque el profeta no está hablando de un nombre directamente, sino que está hablando de una realidad. Jesús va a ser el Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser Dios que se va a encarnar, que se va a hacer uno con nosotros, que se va a hacer igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Vamos a ver otro profeta importante. Va a ser Jeremías, el profeta de la religión interior, un profeta que nos va a hablar de interiorizar. Ezequiel, el profeta de la responsabilidad personal. Vamos a ver que todos somos responsables de la salvación de unos y de otros. Daniel va a ser uno de los profetas que va a ser importante. ¿Por qué? Porque nos va a hablar del final de los tiempos. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el que vamos a encontrar en parte del profeta Daniel, con todas sus visiones, las experiencias de Dios que va a tener. Vamos a ver los profetas menores también, aunque sean mencionados o hayan escrito poco, pues lo vamos a ver, cada uno con su explicación, con la descripción de su nombre y todo esto. Vamos a ver cómo son los sabios de Israel, la sapiencia, la sabiduría. Vamos a ver también, pues, los cantos de Israel, como son el cantar de los cantares. Vamos a ver también los libros de los proverbios, la sabiduría. Cuando hablamos de los proverbios, es uno de los conceptos de conocimiento básico que se da en todas las culturas. Para los israelitas se va a conocer como el masal, y el masal va a significar el dicho o el proverbio. ¿Cuántos dichos de Guatemala conocemos nosotros? A ver. ¿Qué dichos se conocen ustedes? A ver.
Al que madruga, Dios lo ayuda. Ajá, hay Correcto, muy bien. bastantes. A ver, Margarita, perdón, no la escuché. No hay mal No hay mal no que hay por mal que bien por no bien no venga. venga. Ajá, muy bien. A ver, ¿cuál otro se saben? A ver. Más vale pájaro en mano que ciento volando, tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Me dieron gato por liebre también, ¿verdad? A ver, ¿cuál otro más se acuerdan? A ver. Dime con quién andas y te diré quién eres. A ver, ¿cuál otro se saben? Arrieros Árbol que somos y en crece el camino torcido, su rama andamos. endereza. Perdón, Margarita. Árbol que crece torcido, Árbol no que crece endereza sus raíces. torcido, su tronco nadie lo endereza, ¿verdad? Y así podemos encontrar mucha sabiduría popular, mucha, mucha, mucha. Que al final, ¿qué hace esta sabiduría popular? Pues darnos a entender ese conocimiento que es bueno que tengamos de las distintas situaciones que a nivel de vida, de familia, las realidades humanas que nos llevan a vivir y a conocer pues todo lo que es la propia vida. Son experiencias o son resúmenes de realidades que tenemos que aprender. Y ahí donde vamos viendo pues que ese conocimiento básico, ese conocimiento popular nos ayuda pues sobre todo a vivir mejor. Porque esa es la invitación del proverbio, a vivir mejor, ¿verdad? Tanto al cántaro que al agua que al final se rompe, ¿qué quiere decir? De tanto estar en una misma situación, tarde o temprano estalla, se revienta la cosa, ¿verdad? Ajá, entonces imagínense, todo eso nos lleva a entender pues que tenemos que tener esos cuidados básicos, por así decirlos, pero que al final son parte de esa sabiduría. Y recordemos, la sabiduría como cristianos entendemos que proviene de Dios. Pues tenemos que estar aferrados a Dios para poder saber, conocer, para poder vivir más. Por ejemplo, entre otros libros sapienciales, tenemos el libro de Job. Y a Job, pues vamos a ver que pues va a ser la explicación que nos va a dar el libro de por qué el justo sufre. Y eso nos pasa mucho hoy. Hoy nos cuestionamos. Mire, yo soy bueno, yo participo, yo hago, yo doy, yo siempre he estado. ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo este sufrimiento? Y al final, ¿qué es lo que entendemos a través del libro de Job? Que Dios pues concede que a través de ese sufrimiento yo demuestre pues el valor de mi fe. Demuestre si estoy bien cimentado como cristiano. Porque ¿qué es lo que ocurre? A veces es fácil, es bonito ser cristiano cuando todo está bien, cuando todo es alegría, pero cuando llega la cruz, cuando llega el sufrimiento, es donde nos rajamos, en buen chapín, ¿verdad? Y ya no queremos seguir, no entendemos. Viene aquí pues también la actitud de la Santísima Virgen María. La Virgen María, ¿qué pasaba? Había muchas cosas que no entendía. Habían palabras del niño Jesús, pues que ella no comprendía. ¿Y qué era lo que hacía? Nos dice la misma palabra. La Virgen María guardaba y meditaba todo en su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hacía oración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Todo lo que nos pasa, tenemos que hacerlo oración. Tenemos que vivirlo a través de la oración. ¿Para qué? Para poder alcanzar esa misericordia de Dios. Para poder desarrollar en nosotros, pues, toda esa gracia de Dios que necesitamos para alcanzar la santidad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tanto el curso de eclesiología como el de los profetas nos habla de una cosa importante y vital para nosotros los cristianos. Tenemos que ser santos. El mismo Jesús en el Evangelio nos lo va a decir. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Estamos llamados a esa santidad, a vivir esa gracia de Dios, que de Dios procede y que a Dios, pues tarde o temprano, pues vamos a regresar. Vamos hacia Dios. Recordemos qué es lo que nos dice Jesús cuando se da la ascensión de Jesús. Voy a la casa de mi Padre a prepararos habitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nos espera en la casa del Padre. Que Jesús nos espera en esa presencia de Dios.
¿Y qué es lo que tengo que hacer? Trabajar para alcanzar esa presencia de Dios, porque ¿qué es lo que pasa? Pues hoy, por ejemplo, tenemos hoy muchas religiones light, muchas formas de vivir una fe relajada, una fe sin compromisos, una fe incluso acomodada a mi pecado. Y ese es un problema muy serio que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque no puedo tener una fe acomodada a mi pecado. Al contrario, tengo que tener una fe aferrada a la gracia de Cristo, a la santidad que de Cristo procede, a la santidad que Cristo nos da. Entonces vemos nosotros esa gracia que procede de Cristo. ¿Alguna pregunta que tengan aquí con los profetas? A ver, no hay ninguna pregunta. Pues la verdad que yo pienso que en el desarrollo de los temas, pues nos van a surgir las preguntas, Juanca, porque como usted dice, los profetas tenemos que conocer mucho, profundizar mucho, porque le puedo decir, en mi caso, ya he recibido sería la segunda o tercera vez y le puedo decir que me hace falta conocer mucho todavía. A Y, todos nos hace falta. y por eso le digo, lo importante es estar en las cosas de Dios, porque es muy grande lo que hay que aprender. Y hay cosas que aprendemos y hay cosas que se nos olvidan. Y entonces, en el caso de los profetas, fueron personas elegidas por Dios que realmente debemos de aprender, porque ellos se dejaron eh, llenar del Espíritu Santo y hacer la voluntad de Dios. Y yo siento que a eso es lo que estamos llamados a hacer todos. Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí es donde vamos viendo nosotros que, por ejemplo, podemos realizar un ministerio en nuestra iglesia, un servicio en nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en ese servicio, en ese ministerio que realizamos, pues vamos a encontrar pues siempre pruebas. Y al igual que los profetas, nos va a tocar dar una respuesta. Nos va a tocar pues dar ese conocimiento de Dios como solución a las situaciones que en nuestros ministerios nos va a tocar. ¿Por qué? Porque al final, de una u otra forma, todos nosotros servimos en nuestra comunidad. Hacemos en nuestra comunidad un servicio que enriquece a esta comunidad. Y que al final, ¿cuál es el objetivo del servicio que tenemos? Llevar a los demás a encontrarse con Cristo. Mira, es que yo solo puedo hacer arreglos florales. Pues qué bueno, ¿por qué? Porque los hace con todo amor para el Señor. Y es plasmar el arte que tiene haciendo el arreglo floral para dar gloria a Dios. Para que cuando los hermanos lleguen al templo digan, ay, qué bonito tienen al Santísimo hoy. Ay, qué bonito tienen el altar. Y la gente se sienta y se enamore más de nuestro Señor. Imagínense, todo ese ministerio, todo eso que realizamos, pues está llamado a llevar al hermano al encuentro con Cristo. Por eso vamos a ver la necesidad, pues como decíamos, de los mismos profetas, de conocer, de saber, de entender, descubrir. Y la mejor manera de, pues, saber, de conocer un profeta, pues va a ser leer los libros. Y así a rasgos grandes, pues vamos a darle visión a todos y cada uno de los libros de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque va a ser una manera de que los veamos, de que los conozcamos, de que sepamos de qué trata cada libro, cuáles son los temas, qué puntos nos va a presentar el profeta como claves en ese momento que hay que pulir, que hay que volver hacia la presencia de Dios. Entonces, parte de lo que vamos a hacer hoy es también, pues, como les decía, pues era esta breve introducción a los profetas y a los sabios de Israel. Y también, pues, vamos a trabajar un poquito lo que es el sínodo, porque nos han dado algunas preguntas, pues, que tenemos que contestar como comunidad, que tenemos que contestar, pues, como ese servicio que estamos haciendo a través de la iglesia. En el WhatsApp yo les mandé las preguntas, algunos de ustedes creo que ya las tienen para contestarlas hoy y pues tratar de sacar una conclusión de esas preguntas que se nos han dado. Espérenme, las estoy buscando aquí porque ahora yo soy el que no las encuentro. Aquí está. Es en el primer
en el primer encuentro que tenemos acá. Son 5 preguntas. Aquí nos dice una guía de trabajo para el primer encuentro. Recordemos que cuando hablamos del sínodo, hablamos de una expresión de nuestra iglesia que se le conoce como sinodalidad. Y sinodalidad quiere decir que caminamos juntos hacia un punto determinado. Entonces aquí dice guía de trabajo para el primer encuentro, actividad para una reunión virtual o presencial. Vean ustedes cómo todo se ha acomodado a nuestro diario vivir, ¿verdad? Virtual o presencial. Presentar imágenes sobre el caminar juntos, incluido el logotipo del sínodo, y compartir las impresiones y reflexiones al respecto. El logo que tenemos, pues ustedes ya lo han visto, es un como sol, un como árbol, que representa pues la gracia de Dios que acompaña al pueblo. También es un grupo de personas con distintas realidades. Un grupo de personas que tienen, incluso están pintados de distinto color, porque nos habla de que todos a nivel de la iglesia somos diferentes, pero vamos hacia el mismo punto. Fíjense qué bonito. Todos somos diferentes, pero caminamos a un punto igual, a un punto similar. ¿Y cuál es ese punto similar? Pues alcanzar la vida eterna, alcanzar la santidad, porque estamos llamados a esto, a alcanzar esa santidad que Dios nos propone y nos da. Pregunta número 1 nos dice, por favor, don Jorgito, ¿nos la puede leer? Dice, el sínodo plantea una cuestión fundamental, una iglesia sinodal. El anunciar el evangelio camina junta. Entonces, ¿cómo se está dando este caminar juntos en nuestra parroquia? A nivel de iglesia, de la experiencia que tenemos, porque no todos somos de la misma parroquia. No todos estamos en el mismo lugar, pero todos podemos opinar en esto. ¿Será que en nuestra iglesia estamos caminando juntos hasta el día de hoy? ¿O cada quien tira por su lado? Yo diría que más lo segundo, Juan Carlos, porque hay ese pensamiento, pero que se haga una realidad de caminar todos juntos. Yo se lo he comentado en algunas veces de que si algo quisiera yo yo le propongo desde ya darle mucha importancia a lo que es el Espíritu Santo en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros, porque siempre pensamos en que yo pienso, yo quiero, hagamos esto, hagamos el otro, pero yo se lo he comentado a ustedes, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Espíritu Santo que hagamos? Y yo siento que eso es algo muy fundamental e importante que tratemos de desarrollar en todos los temas, Juan Carlos, porque, como digo, yo en mi pensar, el mundo está como está porque todo yo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Quien es el santificador y es nuestra luz, a quien debemos de buscar en primer lugar para que nos lleve a nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor nos lleve al Padre. Esa es mi opinión. Muy bien, ¿alguien más? Creo que también estamos cada uno por nuestro lado. Ha sido difícil que nos unamos todos en un mismo pensar o en un mismo sentir. Ajá, muy bien, Mercy. ¿Alguien más? Pienso yo, Juan Carlos, que muchas veces nos cuesta a nosotros notificarnos como iglesia, porque nos damos cuenta, por ejemplo, en la novena del Señor, de la Virgen, nos ponen un día cada comunidad y vamos el día que nos toca, ¿verdad? Entonces, es como no tomar esa conciencia, somos iglesia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso yo, nos falta tomar esa conciencia de que todos somos, nos identificamos tanto en un grupo, en una comunidad, que después nos cuesta darnos a las actividades que hay en la iglesia.
Ajá, muy bien, como dice Margarita Aguilar, pasa una situación. Hoy es la actividad de tal grupo y solo los de ese grupo van y los demás, feriado. Entonces, imagínense, hoy es tal cosa de tal grupo, a tal grupo le toca y solo ellos van, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué es lo que vemos? Una actitud individualista y eso también lo estamos viendo. Fíjense, una cosita importante que muy bien dijo don Jorgito también, que lo que aquí vemos nos tiene que ayudar para aplicarlo a nuestra vida de fe, pero también a nuestra vida social, porque tenemos que aprender a encarnar nuestra fe en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Tenemos mucho el yo-yo. Primero yo, después yo y de último yo. Y nos damos cuenta que las criaturitas tienen un momento en su etapa donde todo es de ellos, porque todo es mío, 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 el yo, 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 yo. ¿Y qué es lo que pasa? A veces llegamos a grandes y no superamos esa etapa. Y si no se nos da, lo arrebatamos. Y si no lo conseguimos, hacemos berrinche. Díganme ustedes, en vida de iglesia, en este caminar juntos que estamos viendo, ¿cuántas veces hemos visto personas que llegan a la iglesia, que a veces se emberrinchan y que dejan de llegar? Vemos mucho esto. Al final, ¿por qué? Porque también nos falta humildad. Humildad a los que estamos en la iglesia para aceptar y recibir al que viene y también al que llega, pues humildad en entender que lo que está dentro de la iglesia somos seres humanos. Porque fíjense que eso nos pasa a veces, muchas veces, muchas de las veces ocurre esto. Idealizamos. Ahí es que como es la comunidad, ahí todos son santos, todos son buenos, nadie peca, nadie dice mentiras, todos son santos, nadie habla mal de los demás. ¿Y será que eso se vive en las comunidades? No, lastimosamente no. 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 Cuando uno entra al seminario, Falta. le dicen a uno que tiene que entrar al seminario, pero no tiene que idealizar tanto estar en el seminario. Yo les comparto, cuando estábamos ahí, a mí me gusta rezar y hacer mis altares y después pues ahí el nacimiento, donde ahí están también las intenciones de todos y cada uno de ustedes también puestas. Entonces una vez estábamos en una actividad, bueno, ¿y por qué no rezamos el rosario? Y se me quedaron viendo unos, y rezar el rosario. No, hombre, si esas son cosas de monja. Imagínense, botado una vez de la moto, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez dijeron, ¿cómo vas a rezar el rosario? Esas son cosas de monjas. Vos sos seminarista, no sos monja. Pues imagínense. Pues a veces vamos viendo nosotros, pues que este caminar juntos, pues es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces nos toca confrontar la humanidad de nuestros hermanos, su realidad. ¿Algo más que quieran aportar a esta primera pregunta? Este caminar juntos, ¿cómo está en nuestras parroquias? Pues yo pienso que en lo personal siempre he considerado también, Juan Carlos, que cada quien tiene que asumir su responsabilidad e invitar, principalmente en nuestro caso, a los párrocos, porque ellos son los que tienen que llamar a la unidad, porque pues, yo siento que esa es una de las funciones fundamentales de ellos, de quitar lo que usted decía y doña Margarita, ese divisionismo y hacer las reuniones por grupos, sino hacer una sola iglesia. Entonces también ellos tienen que participar mucho en esto. ¿Qué pasa una situación también? A veces nuestros pastores están casados con un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que les gusta una espiritualidad. ¿Y qué pasa? Como el padre es cursista, todos se van ahora a cursillos. Como el padre le gustan las procesiones, ahora sacar procesiones y el que no participa está fuera de la iglesia. Como el padre es de renovación, todos ahora renovación. Como el padre es catecúmeno, ahora todos se meten al catecumenado. Entonces, imagínense, pues qué bueno que haya una espiritualidad que marque a nuestros pastores. Pero el pastor tiene que entender que tiene que ser él para todos igual. Y no puede meter a todos por donde él va pasando. ¿Por qué? Porque no siempre las personas van a aceptar eso, pues, porque no a todos les gusta, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la espiritualidad, ya cuando hablamos de la variedad de grupos que hay en nuestra iglesia, nos vamos dando cuenta que en esa variedad, pues encontramos, pues, una diversidad tan grande
¿Qué es lo que nos hace ser iglesia? Que es donde encontramos, pues, si no me gusta esto, me puedo meter esto otro. O si no me gusta esto, me puedo meter a esto otro también. Entonces, esa es la riqueza que como iglesia tenemos. No hay una forma única y exclusiva, sino que hay múltiples formas de alabar y de glorificar a Dios. Muy bien, ¿algo más? Pasamos a la número 2. Mercy, no sé si las tienen las preguntas. La número 2, por favor. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer en nuestro caminar juntos como parroquia? ¿Qué pasos creen ustedes que nos da el Espíritu Santo para que podamos crecer como parroquia? Mire, Juanca, yo siento que... Dale, Mercy. Primero las damas, Mercy. Sí, sí. Perdón. No, no tengo pena, Jorgito. Yo pienso que tenemos que unirnos en el servicio, en las ideas que tenemos todos para mejorar nuestras parroquias, ayudados por el sacerdote, obviamente. Aquí un punto importante, Mercy, también, aprender a escuchar al otro. Porque a veces no escuchamos al prójimo, no lo dejamos expresar. ¿Y qué es lo que pasa? Ideas, nada más. Tiene buenas ideas el hermano. Ay, no, usted no me gusta lo que usted dice. No. Mire, siempre se ha hecho así y así se va a seguir haciendo. Ay, y se nos muere todo, pues. Así es. Imagínense si nos quedáramos, es que siempre ha habido clases presenciales y nada de virtual, porque eso es del diablo, ese es el demonio. Ese aparato que tienen ahí es el demonio. Tírelo porque es el diablo. Se nos muere todo. Se nos acaba todo. No estuviéramos... ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer? Evolucionar. Perdón, Mercy. No estuviéramos estudiando. No estuviéramos estudiando, no hubiéramos crecido, ¿verdad? Porque miren, vean ustedes, en serio, y dense un aplauso a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque nos tocó aprender. Ya sabíamos algunas cosas, pero nos tocó aprender más ahora. Y felicítense porque van a seguir aprendiendo más. Por la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias a Dios. A ver, ¿quién más? A veces falta ideas. Ajá. A veces vemos que creatividad. Vean ustedes lo que dice Pablito, falta de ideas. Nos falta creatividad también. Y eso tenemos que clamar al Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría para poder, bueno, no podemos de esta manera, probemos de esta otra. Todos ustedes están en comunidades. Todos ustedes están en un grupo, en una hermandad, en un ministerio, en un servicio. Y uno se va dando cuenta, pues, que tenemos que ser creativos. Una cosa que es importante y que hemos dejado mucho de lado es que estamos en la obligación de dejar a alguien en nuestro lugar, fíjense. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar el día que yo ya no esté? No va a haber quien haga las cosas. ¿Por qué? Porque ni siquiera las enseñé. Este ejemplo se los doy yo siempre. Todo mundo afama la salsa de la abuelita. Qué tan rica la salsa que hace la abuelita. Mire, es que qué sabor más bueno el que tiene. Pero la abuelita fue una gran egoísta que no le enseñó a ninguno a hacer la salsa. Cuando ya no está la abuelita, es que ninguna de estas haraganotas aprendió a hacer la salsa como la abuelita. Pero si la abuelita no les enseñó, si la abuelita no les dijo qué era lo que le ponía, ¿cómo alguien va a aprender a hacer las cosas? Pasa mucho con los papás a veces. Le dicen al niño, mira, tráeme el destornillador. Y viene el niño, pues sabe que eso se llama destornillador, pero no sabe cuál es el de castigadera y cuál es el Phillips. El de Phillips te estoy pidiendo, hombre, tan mudo que sos. Si el patojo no sabe. Si yo no me he tomado la molestia, mira, mi hijo, este es un destornillador. Este que parece una crucita se llama Phillips. Este que se ve así planito se llama castigadera, de plano de castigadera. Entonces, así se llama esto. Cuando yo te pido el destornillador, me lo tenés que dar. Está como el chiste aquel del papá que le dice al niño, mijo, alcanzame el gato porque le va a cambiar la llanta al carro y el patojito ya con el gato ahí jalado de la cola, ¿no? Imagínense. Si no le he enseñado que el tricket se le dice gato también, el patojo va a llevar al gato ahí jalado de la cola, ¿no? Entonces, lo mismo nos pasa en la iglesia.
Lo mismo. Hay una forma para incensariar, más cuando estamos hablando del ministerio del acolitado. Entonces, imagínense, son 2 de 3 o 3 de 2 para incensariar. Pero si yo no les explico, vienen y le dan un cachiporrazo al padre cuando lo están incensariando, imagínense. Porque nadie les enseñó a los patojos. Nadie le enseñó a los patojos que el que le tiene que echar el incienso al incensario es el padre, porque el padre bendice el incienso y él echa la primera cucharadita de incienso porque ya bendijo el fuego y bendijo el incienso. Pero si yo no les explico, puede venir un patojo que tiene muy buena iniciativa. Bueno, ya le puse el incienso para que el padre solo empiece a echar. Pero como el patojo no sabe, pues imagínense, ahí donde vamos viendo nosotros que necesitamos mucho que el Espíritu Santo nos ilumine y necesitamos tener esa creatividad, desarrollar nuestra creatividad para poder transmitir, para poder ayudar a los demás a que sigan el camino que llevamos. A ver, ¿quién más? Mire, Juanca, yo Sí, siento Jorgito. que yo siempre le he dado mucha importancia a esto. Yo siento que hace falta insistir en esto, lo que usted dice y lo que yo le dije del Espíritu Santo. Pero para crecer en comunidad, yo siento que hay un paso antes, que cada quien individualmente invoque al Espíritu Santo, le conozca, le pida su sabiduría, su luz, su entendimiento con sus 7 dones, y cada quien personalmente crezca para después llegar a la comunidad y desarrollarla. Porque el problema, yo en lo personal, es mi pensar, que si no conocemos a quién nos va a santificar, a quién nos va a iluminar, cuando llegamos a una comunidad, el yo-yo va a ser siempre. Entonces, personalmente debemos de cambiar individualmente para luego llegar a la comunidad y cambiar a la comunidad. Es mi pensar. Y aquí hablamos de un proceso de conversión. Necesito vivir un proceso de conversión. Y el proceso de conversión, ¿qué implica primero? Tener un encuentro personal con Cristo. A veces tenemos gente que cae, porque Dios sabe por qué los llevó ahí así como los llevó. Y a veces no son las mejores personas. O a veces son mejores personas que los que estamos adentro, porque eso tenemos que ser claros. A veces que estemos metidos en iglesia no quiere decir que seamos los mejores. A veces los mejores están afuera y por eso es que son mejores, porque no se han corrompido como nosotros nos hemos llegado a corromper. Pero al final es un proceso de conversión, de conocer, de invocar el Espíritu Santo para poder alcanzar esa santidad. ¿Alguien más que nos quiera agregar algo? A pesar de todo, Juan Carlos, mire, a veces es falta de puro compromiso, Juan Carlos. Ajá. A veces las personas estamos dentro, y como decía bien el sacerdote, tuvimos una reunión con él y él decía, y lo recalco de Margarita también porque a veces no queremos compromisos, hay novenas y nadie quiere ir, van los que, como decía, yo, el padre nos dice, miren, a veces hasta repetido, miramos las caras aquí, los mismos vienen, hay una fiesta patronal, ahí están todos y todos quieren colaborar en las fiestas patronales, ahí sí están todos, y si no me ponen a este, se enoja, y si no ponen al tal, se enoja. En las horas santas también, él nos comentaba también las horas santas, nos decía, miren hermanos, hay muchos hermanos aquí presentes y para las horas santas ninguno aparece. Y no es porque yo esté juzgando mal, decía, ni quiero juzgar a nadie, pero todos debemos de caminar juntos como comunidades, hermanos, decía. Pero ¿qué podemos hacer? Así es, las personas tienen que llegar a una conversión, porque como usted decía, va Juan Carlos, tenemos que hacer una conversión verdadera, ¿verdad? Una entrega total hacia el Señor. Para Él es la gloria, va, y la honra. Para ningún hombre es lo que es para Él.
y absolutamente todo es para Él. Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, con alegría, con ese gozo, con ese Espíritu Santo que salga de nosotros para que las otras personas vean esa luz en uno y que puedan ellos también acercarse, porque hay muchas personas que yo lo he visto, ¿va? A veces en la homilía, a veces en una prédica, a veces no les agrada, ¿va? Y digo yo, bueno, es cierto, no le va a agradar lo que el Señor le está diciendo en estos momentos, pero es para cada uno, ¿verdad? Para cada persona, para cada hijo de Él que Él lo ama y lo quiere. Y como le decía yo a las personas, ¿verdad? Cuando tengo la oportunidad, pues también le puedo hablar un poquito del Señor, ¿verdad? Que no se preocupe por los problemas que haya tenido, grandes, o no sé cómo va él. El aprender a escuchar también a las personas, porque eso también aleja a las personas, ¿verdad? Porque a veces nosotros no dejamos de escuchar a las personas. Gracias a Dios, pues, hace como un mes tuvimos una misión para para sobre los abuelitos que tuvimos aquí en la zona 7. Y a pesar de que ellos ayudaron y estuvieron adentro de la iglesia sirviendo, a pesar de eso ellos se sentían desolados, no, nadie los escuchaba y ellos empezaron a que uno los escuchara, ¿verdad? Entonces le decía a los hermanos que fuimos a misionar, escuchemos, tratemos de escucharlos y quedarnos callados y darles una palabra de aliento y que ellos puedan llegar. Y gracias a Dios, pues dice que ahí en la zona 7 a ellos los visitaban los ministros extraordinarios, ¿va? Y tienen atención sobre él. Entonces digo yo, a veces los ancianitos, ellos quieren ser escuchados, como también varias personas que están ahorita en estos momentos, están pasando un proceso así bien difícil, ¿verdad? Es como le decía, a veces yo flaqueo también, ¿verdad? Porque uno llega a flaquear también, a pesar de que uno está dentro de, uno flaquea, pero el Espíritu Santo anda ansioso siempre para levantarlo a uno, ¿no? Entonces, a veces siento que hay falta de interés a veces en la misma iglesia y no, eso es lo que debería hacernos, a veces las flaqueces que nosotros tenemos es levantarnos y poder estar más constante con el Señor, ¿no? Estar diciéndole, aquí estoy, hacer lo que tengas que hacer en mí, ¿no? Porque realmente si perdemos esa fe, lo que realmente es lo que todos buscamos, va a acrecentar nuestra fe siempre, día tras día. Esa fe no tiene que desmayar en ningún momento, porque si nosotros somos llamados para atender a nuestro hermano también, al necesitado. Y a veces el que necesita mira que nadie se le acerca, nadie lo escucha. Lo que hace es retirarse. A veces se van a ir a buscar otra iglesia donde supuestamente, entre comillas, lo van a atender. Y sí, realmente los hermanos separados lo quieren atrapar y miran cómo lo atrapan. Ajá. Y Que lo lo que nos atrapan. está diciendo ahorita Pablo nos lleva a la pregunta número 3 Exacto. en nuestra parroquia. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los que caminan juntos? ¿Quiénes están más separados o excluidos o los hemos dejado al margen? Imagínense, nuestras parroquias, nuestras comunidades, ¿quiénes son los que están ahora al margen? ¿Quiénes son los que están excluidos? ¿Quiénes son los que se han ido? ¿Por qué? Porque al final nos damos cuenta de que nuestra acción ha alejado a algunas personas también. Por ejemplo, aquí nos dicen a los viejitos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, por la realidad del COVID, sí, fíjense que esto es, lo vi yo, por ejemplo, en una comunidad de los dominicos, porque había unos terciarios dominicos y los terciarios eran la mayoría personas ancianas. ¿Y qué pasó? Pues llegó un nuevo grupo de personas un poco más jóvenes y a todos los ancianos los mandaron a su casa. Antes del COVID. Ahorita con el COVID casi que a todos se los despacharon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo del COVID nos restringió mucho la acción.
Entonces, imagínense, ahorita podemos entender que ahorita podemos decir los adultos mayores son los que más se les ha alejado de la iglesia, se les ha dejado pues algunos a un lado. Obviamente algunas parroquias pues sí han tomado muy en serio pues ese acompañamiento a distancia y que gracias a Dios se está dando, pero ¿qué es lo que pasa? Hay otras personas que se han quedado al margen. Si hablamos de personas que están al margen o excluidos o separados de la iglesia, ¿en quiénes podríamos pensar hoy? Aparte de los adultos mayores. Los jóvenes nos dicen por acá también, ¿verdad? Los niños. Los enfermos. No. Los niños. Ajá. Hay muchas realidades hoy que nos llevan a ver y entender pues que hay personas que han quedado al margen. Por ejemplo, esto es muy fuerte hoy para nosotros. Hay muchas situaciones de personas que hoy están en situación de calle. ¿Por qué? Porque nos lo dicen los últimos estudios socioeconómicos que se han hecho. Se incrementó el número de personas que viven en pobreza extrema. ¿Y qué significa la vida en pobreza extrema? No hay trabajo, por lo tanto no hay casa, por lo tanto no hay ningún tipo de bienestar, sino que se vive prácticamente en la beneficencia de lo que la gente puede regalarles. Y es una realidad fuerte en América Latina, porque eso lo tenemos que decir, que en todos los países de América Latina el índice de pobreza se disparó. ¿Cuánta gente conocemos hoy que está empezando el año sin trabajo? Un montón de personas. Un montón de personas. Gente con problemas económicos por las distintas pérdidas que han tenido hasta el día de hoy. Fíjense, por ejemplo, una de las pastorales que se descuidó mucho ahorita en este tiempo de pandemia fue la visita a los enfermos. ¿Por qué? Porque no se podía hacer. No se podía. Imagínense, yo voy a ver enfermitos y ya están delicados y yo les llevo la enfermedad. Solo a terminarles de sellar el pasaporte fue entonces, van a decir. Entonces, por eso mismo, pues tuvo esas restricciones ahora. Pero imagínense, ahí vamos viendo quiénes se van quedando al margen. Tenemos personas también que han participado en nuestras comunidades, grupos, hermandades, pastorales, pero que se han salido por dificultades y se han aislado. Y se han aislado. ¿Cuántas gentes en los grupos conocemos que se han alejado del grupo? ¿Por qué? Porque tuvieron diferencias. Y ya no participaron más. No solo del grupo, ya no participaron, sino que también dejaron de participar en muchas cosas de iglesia, por la decepción que se llevaron. Entonces ahí vamos viendo nosotros pues, que hay mucha gente que vive una decepción. ¿Alguien más que quieran agregar ustedes? ¿O algo más? Pregunta número 4, por favor, Pablo. En nuestra parroquia, ¿qué espacio hay para la voz de las minorías? Especialmente las personas que experimentan marginación o exclusión social. Entonces, fíjense, tenemos que hablar de las minorías. Cuando hablamos de minorías o exclusión social, pues no solo tenemos que entender, por ejemplo, el conglomerado LGTB y todas las demás que tiene, ¿eh? Porque hay un montón de, todo el abecedario casi que tienen ahí metido, pero son también realidades que están presentes en nuestras parroquias. Por ejemplo, vemos minorías o personas que reciben marginación. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que si ven una persona con un traje típico, con un corte, pues muchas veces se les margina, se les hace de menos. Estuve en una comunidad que cambió su sede una temporada y ¿qué fue lo que dijeron? Como eran señoras pues de dinero, personas de dinero, pues a la siguiente en el lugar donde se pasaron ya no llevaron a las empleadas, sino que solo fueron ellas. Entonces dejaron pues por ejemplo así bien marcado que era solo para las señoras, no para las empleadas. Al final todos necesitamos crecimiento espiritual, ¿verdad?
Por ejemplo, históricamente aquí en Guatemala lo vivimos. Estaba el Jesús Nazareno de los indios y el de los españoles. ¿Cuál era el Jesús Nazareno de los indios? A ver si saben ustedes. Jesús de Candelaria. Y el de los españoles, Jesús de la Merced. Fíjense. Hasta ahí tuvimos esa situación dentro de iglesia. Cuando salió Jesús de Candelaria, porque cumplió no sé cuántos años de consagrado, creo que 100 años de consagrado, salió Jesús de la Merced y se pusieron frente a frente. Históricamente, la última vez que estuvieron frente a frente, los cofrades de uno y los del otro se empezaron a agarrar a cuentazos, porque los dos se chocaban el Viernes Santo. Entonces hubo que hacer un dictamen de iglesia donde Jesús de Candelaria salía jueves y Jesús de la Merced salía viernes, para que no se chocaran y no se enfrentaran, porque a candelazo puro se agarraron esa vez. Imagínense. Pues qué vergüenza, qué testimonio damos. ¿Qué testimonio estamos dando, verdad? Marginación hay de varios tipos, ¿verdad? Donde vamos a ver, pues muchas veces situaciones por la cultura, por la clase social, por la realidad física, apariencia física también. Y donde tenemos que entender que la iglesia es para todos. A ver, algo que nos quieran aportar. Yo pienso que esa es parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, que ha sido parte de la falta de una buena educación, Juan Carlos, y es algo que es muy difícil, bastante complicado arraigar, pero sí, yo siento que si nos ponemos en manos de Dios, Él sí nos puede hacer un milagro, porque la discriminación es a nivel general, Juan Carlos. Yo no diría la minoría, yo diría las mayorías, porque realmente, como usted dice, todos miramos las cosas desde nuestro punto de vista y hay que romper esa parte y entender que todos somos iglesia, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, todos somos humanos. Ya no hablar de clases, de razas, mucho menos de aspectos económicos, sociales, pero eso sí es muy complicado, Juan Carlos, es muy difícil, pero no imposible si nos ponemos en manos de Dios. Aquí entra también el machismo. También es cierto, sí. Fíjense que les voy a compartir, yo eso lo viví aquí en Santa Marta, aquí en nuestra parroquia, que estaba el padre, un ministro y una ministra. Y la gente que pasaba, la gran cola con el padre. Con el ministro varón, pues otra cola más o menos. Y con la ministra, poca gente. Incluso yo vi una señora que pasó corriendo porque se le pasaba la cola con el padre y hasta un codazo le metió así bien duro a la ministra. Porque le caía mal, porque era mujer. Es como una mujer va a estar tocando el cuerpo de Cristo. Imagínense. Ahí donde estamos viendo discriminación, marginación. A veces, muchas veces, perdón por las damas, pero a veces las mujeres son las que promueven y fomentan el machismo también. No solo son los varones. No es que es el nene, el varoncito, entonces el que no haga nada, ¿verdad? O son cargos solo para varones. Gracias a Dios los estereotipos se han roto. Y ya vemos, por ejemplo, cargos en nuestra iglesia donde destacan pues también las mujeres, porque las mujeres son tan capaces como un varón. Y también donde hemos visto, pues no importa el origen o cultura o etnia, por así decirlo, pero vemos que hay personas que son mayas, por así decirlo, porque ahora nos obligan a decir que somos mayas o que son mayas, pero entendemos que la cultura maya se extinguió hace mucho tiempo, entonces que son propios nativos guatemaltecos sería el término más adecuado, pero ¿qué es lo que pasa? Entendemos que hay personas que pertenecen a la cultura nativa guatemalteca y que son más capaces que los que no, a un término despectivo también, ladino, porque muchas veces se usa eso, es que este es ladino, ahí es así como despectivo. Incluso estaba viendo un estudio que hicieron los peruanos, donde si la persona tenía un apellido nativo del Perú o era moreno, pues tenía menos expectativa de conseguir trabajo que alguien que fuera blanco y con un apellido más europeo, por así decirlo, ¿verdad? Imagínense, todas esas situaciones también se meten en nuestra iglesia a veces. ¿Sí, Pablo? Mira que cabalmente lo que usted decía, ¿verdad, hermano Juan Carlos? Yo para el año nuevo fui al pueblo, ¿va?
y me fui a mi misa en la noche, ¿verdad? Pero cuando yo entré, como solo personas así, el traje típico había, ¿no? O sea, la misa, yo no miraba a ninguno, solo nosotros éramos diferentes ahí, ¿verdad? Pero sí llegamos algo tarde a la misa. Entonces dije yo, bueno, voy a ir a comulgar, dije yo, pasé con mis hijos y todo. Pero no sabía yo de que habían personas que lo estaban viendo a uno, que hacía uno. Y se nos Eso quedaron viendo, siempre, Pablo. y se nos Hasta aquí quedaron, también. y se nos quedaron viendo ahí, a mí me llegaron y me dijeron, mire hermano, me dijo, usted fue a comulgar, me dijo, sí, le dije, usted sabe que ya vino tarde y no puede ir a comulgarme. Eso es pecado, me dijo. Pues yo por lo que sé, no es pecado, le dije yo. Si no me es válido, no me es válido, le digo, ¿por qué? Porque es una falta para la iglesia, sí, porque es uno de los mandamientos de la iglesia, le digo. Ya, el llegar temprano a misa, el estar puntual, le digo. Pero pecado no es, le digo. Sí, es claro que es pecado, me dice, y él seguía insistiendo, ¿va? Dije, mejor ya no le puse así atención, va, mejor me puse a ver a Jesús ahí y hablar con él, va, porque él seguía ahí insistiendo, ¿verdad? Y yo incluso todavía así con aquello de que si era verdad eso, ¿verdad? Me vine a hablar con el sacerdote y no, me concierto, lo que usted me dice es una falta para la iglesia, sí es una falta, porque la iglesia nos tiene los mandamientos también, ¿verdad? Y en los mandamientos está de que tenemos que estar de temprano a misa. Sí, es cierto, padre, le dije, pero, o sea, yo me sentía mal, pues me hizo sentir tan mal que dije, yo, esto es, o sea, fuera otra persona no preparada, lo que hacen es alejarlo, ¿verdad? Es alejarlo y discriminarlo en ese momento, ¿va? Yo siento que fue una discriminación, ¿sí? O sea, el venir y decir, no, es que eso es pecado, usted sabe que eso es, y la persona que no, pues, no tiene el conocimiento y no sabe, lo que va a hacer es de que se va a alejar mejor de la iglesia. Sí, es parte de una realidad. Yo sí soy de la idea de que si no llego a tiempo al inicio de la misa, no paso a comulgar, pero eso lo aplico conmigo, ¿verdad? La vez pasada platicando con un sacerdote y lo he escuchado de varios sacerdotes, también me han dicho, pues que Dios conoce los corazones, Dios sabe por qué me atrasé, Dios sabe qué me pudo haber pasado, que no fue por pereza que llegué tarde, sino que fue una situación fortuita que me atrasó y que por eso no hay problema de que pase a comulgar. Pero ya ahí entra la conciencia de cada cual. Y como Pablo lo dice muy bien, necesitamos formarnos, necesitamos aprender, necesitamos saber para tener ese juicio y esa conciencia para poder hacer lo correcto. Fíjese, Juan Carlos, que hace algún tiempo yo asistía a misa de 12 a la iglesia de Santa Clara y ahí estaba el padre Grajeda, que en paz descanse. Y la gente que llegábamos, pues éramos pocos, ¿verdad? Y él antes de dar la comunión decía, desde aquí controlé quienes entraron tarde. No se vayan a acercar a comulgar porque no les doy la comunión. Y yo siempre cuestioné eso, ¿verdad? Y decía, bueno, sí, es cierto, nuestra obligación es estar desde el inicio en la misa. Eso no tiene discusión. Pero a veces la gente o uno mismo va muy necesitado de Dios. Va con el deseo de recibir a Dios, ¿verdad? Y la fe de que eso nos va a ayudar en cualquier circunstancia que pasemos. Y entonces, ¿por qué negarse? Pero él era categórico. Desde aquí los controlo, dijo. Y no vayan a pasar, porque no les doy la comunión. Imagínense la zareada que le hacía pasar. Padre Grajeda era especial para zarearlo a uno en público. Padre Grajeda también. Entonces, ahí es donde entra, por eso les digo yo, es donde entra pues el criterio, la formación de cada quien también, ¿verdad? Yo sí he visto y he conocido gente que solo llega a la comunión, por, ay, es que a mí me cae mal el cura ese, entonces solo llego a comulgar y me salgo. Eso tampoco, pues.
Entonces imagínense, ahí si no me gusta cómo habla el padre, no me gusta, he tenido diferencias, pues entonces voy a otro lugar, pero trato de estar puntual. Ahora imagínense, voy para la iglesia, me sentí mal, me tuve que sentar porque me mareé o algo me pasó y ya después seguí caminando, pero llegué después del acto penitencial, pues no importa, pues porque yo iba dispuesto temprano, pero una situación X me atrasó, no fue por maldad, por descuido, por pereza. Entonces ahí es donde va entrando pues el criterio personal. Pero también ahí es donde tenemos que aprender, fíjense, y aquí entra otra cosa importante, si estamos hablando de marginación o exclusión, la capacidad que tenemos que aprender para decir bien las cosas sin lastimar, porque eso es algo que nos falta. No tenemos tacto, nos falta tacto. Pues no es lo mismo decir, miren, no pueden pasar, o no, están condenados por llegar y ya les eché las pestes. ¿Qué hago con la gente? Se aleja, ya no llegan, se van. Se van. No podemos caer también en un relativismo, porque ese es un problema también que tenemos. Que caemos en un relativismo. Pues da igual si llegas temprano, llegas tarde, de todos modos, en tu casa las lecturas y ahí estás, no hay problema. Pues no podemos caer en ese relativismo. Pero sí, ya cuando nosotros tenemos una conciencia, ya cuando tenemos un conocimiento, pues nosotros sabemos que si vamos tarde, pues no podemos. Aún también, si yo tengo mucha necesidad, puedo pasar y confesarme también después, ¿verdad? Para poder pues estar y recibir este banquete celestial al que estamos llamados, estamos convocados todos. Como el mismo Jesús nos lo va a decir también en la parábola de los trabajadores. A unos los llamó a mediodía, a otros en la mañana, a otros al final de la tarde, pero a todos les pagó lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos llamados a la salvación y que al final todos vamos a recibir lo mismo, que es la vida eterna. Tenemos que trabajar por eso. Entonces, cuando hablamos de marginación, pues vamos a ver muchas situaciones que van a hacer que las personas por esto se alejen, ¿verdad? Ahí tenemos también problemas a veces. ¿Por qué? Cuando hablamos de exclusión, hay gente que siempre llega, que siempre sirve, pero aparecen los que solo llegan para la fiesta. ¿Y qué pasa? Se deja a un lado a los que siempre llegan para poner a los que siempre llegan a la fiesta. Entonces, esa es discriminación. Es marginación con los que siempre están, con los que se están formando. Eso también lo tengo que purificar, lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque si yo estipulo que para poder participar tengo que estar en una formación, si estoy metiendo a los que no se han formado, a los que no han participado, estoy discriminando a los que siempre llegan. Eso lo decía un padre siempre. Yo no les voy a llamar la atención ahorita porque los que están ahorita temprano son los que vienen temprano. Yo le voy a llamar la atención personalmente a todos los que llegaron tarde, porque ¿por qué llegan tarde? ¿Verdad? No voy a regañar a los que llegan temprano, decía él. Y eso nos pasa a veces, que se regaña a los que llegan temprano. ¿Por qué? Porque son los que escuchan el regaño, los que llegan tarde ni a eso llegaron, ni a escuchar el regaño llegaron. Entonces imagínense, también eso va cansando a nuestra gente. ¿Alguna pregunta sobre este número 4? Esta cuestionante número 4 de la discriminación, marginación o exclusión social. Prácticamente, Juan Carlos, que no hay espacio, ¿verdad? Para las personas. Habría que buscarlas, habría que escuchar como nos invita el sínodo, ¿verdad? Salir a preguntar, a escuchar, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer ahora, entonces nosotros como iglesia. Fíjense, por ejemplo, que como iglesia tenemos una constante de marginación. ¿Y saben cuál es? No hay rampas para discapacitados. No hay rampas. Y eso al final es una discriminación también. Entonces imagínense, es algo que como comunidad también tenemos que trabajar. Una persona no va a la iglesia, ¿por qué? Porque no hay rampa para subir a la grada. Pueden ser 2 graditas. 2 graditas, pero si no hay quien lo ayude a subir, por eso no van. Entonces imagínense, ahí tenemos una constante de marginación y es un descuido nuestro también, que tenemos que procurar
que también pues esté esa facilidad o que también esté la disponibilidad de los hermanos que están en la puerta dando la bienvenida de socorrer y asistir a aquella persona que no se puede movilizar bien, ¿verdad? Porque también hasta eso, ¿verdad? Una de las constantes también de marginación o exclusión social, podemos decirlo, es por ejemplo, que a veces no se prestan las instalaciones de la parroquia pues para necesidades emergentes, ¿va? Porque imagínense a alguien que se tomó su pastilla de la presión, ¿qué es lo primero que le van a dar? Ganas de ir al baño. Y aunque ya haya ido en su casa, llega a la iglesia y le vuelven a dar ganas. Imagínense, también tenemos que tener esa disposición de los servicios sanitarios para los que lleguen a la iglesia, ¿verdad? Según lo que manda la Conred y todo esto, tienen que haber cuando menos por cada 100 personas, 10 servicios sanitarios. Fíjense. Entonces, si asisten 200 gentes a la misa, pues cuando menos tienen que haber 10 sanitarios ahí para que pues vaya la gente que tenga necesidad. Y como les digo, las rampas también, ¿verdad? Pasamos a la pregunta 5. Margarita, ¿nos la puede leer, por favor? ¿Cómo se está dando caminar juntos como arquidiócesis? ¿Qué nos hace falta? A ver, vamos a ver. ¿Se escuchó, Juan Carlos? Sí, sí se escuchó. A ver, ¿qué nos hace falta como arquidiócesis para caminar juntos? Yo diría mucho, Juan Carlos, como lo digo, que todas las partes, todos los involucrados, tratemos de reunirnos y ir con esa mente abierta a la presencia de Dios y escucharle para hacer muchos cambios, Juanca, porque, como le digo, es parte de nuestra cultura, lo que tenemos, lo que hacemos, y cambiarlo no es fácil, pero solo si nos ponemos en manos del Espíritu Santo, con la bendición del Padre y del Hijo, yo podría decir que así se pueden hacer cambios, pero se necesita mucha madurez, Juan Carlos, que de entender que todos somos uno y todos, como digo, ya tratarnos como humanos y como hijos de Dios, ya no ver color, estatura, posesión social, todo lo que usted quiera, pero como digo yo, sí parto del hacer mucha conciencia personalmente. Y yo siento que sí se podría hacer muchas cosas. Sí, tendríamos que aprender a caminar juntos para empezar a aprender. Y ese caminar juntos pues va a consistir en dejar muchas cosas de lado. ¿Alguien Así más? es. Yo pienso que falta tal vez información, porque ahorita la otra semana van a haber reuniones, todo lo que es del sínodo, toda la semana. Pienso que publicidad tal vez, muchas veces, ¿verdad? Información y formación, siento que nos hace falta. Que nos informen y que nos formen. Ajá. Cuando hablamos Sí, de, porque Sí, perdón, Margarita. no, la otra semana hay trabajo a nivel del sínodo en la iglesia de Santa Marta, pero yo creo que hasta aquí muchos todavía no lo saben, no se ha dado la información, tenemos que recibir la formación y que estemos dispuestos a participar, ¿verdad? Porque cuando nos lo están pidiendo, ¿verdad? Nos están pidiendo la formación, entonces tenemos que participar en todas las actividades que la iglesia nos invita. Correcto. ¿Verdad? Así tendría que ser. Y tiene razón, hermana Margarita, porque a veces no hay información, ¿verdad? Sino que hay veces de que, bueno, a veces se lo dicen a los hermanos de consejo, ¿verdad? Y no pasan la información. Y no hay información, pero yo digo que debería de haber una persona también
que tome esa rienda de decir, como decía nuestro sacerdote, ¿va? Es que no quiero personas que sepan y que me digan, mire, hagamos esto, hagamos lo otro, no. Yo quiero una persona que me diga, aquí estoy yo para servirle, sacerdote, y hagamos. Y entonces, a veces siento que es porque no quieren un compromiso también, ¿verdad? A veces ahí vemos muchas personas de que trabajamos. Como le decía el sacerdote, pues, yo cuando puedo le voy a venir a servir lo que usted me pida, pero hay veces de que también tengo familia y tengo que ver a mis hijos también, ¿verdad? Le digo, y tengo compromisos también en mi casa, le digo, fuertes, pero lo que pueda servirle, le voy a servir yo. Estamos para servirle, pero hay veces de que hay personas de que tienen el tiempo a veces y no quieren el compromiso, la verdad no quieren, y pues eso es lo que ha afectado bastante a nuestra iglesia, ¿verdad? Eso es lo que afecta y sigue afectando. Tuvimos una charla el día sábado con nuestro sacerdote y siendo ministros ahí y había un tope ahí que no querían compromiso y tengo que servir allá, tengo que atender esto, tengo que atender acá. Y como decía nuestro sacerdote, ¿va? O sirve acá o vaya a servir allá, pero tiene que decidirse hoy a qué va a servir. ¿Ya? Y nosotros, como le digo yo, es que mire padre, yo por lo menos soy uno, le digo que tengo compromisos en otro lado también, bueno, o qué va a hacer entonces, porque, o acá o allá, pero diga yo una vez. Entonces tomé varias decisiones en lo que he estado ahorita analizando varias cosas. He decidido, ¿va? Le digo, bueno, a poder estar aquí en mi parroquia y poder hacer las cosas bien, lo mejor que pueda, le digo, pero sí, habemos muchos de que no queremos ese compromiso. Que falta de compromiso, las ideas las tienen ideas y no las quieren compartir con uno a veces. Y ese es el problema, que ha habido mucho egoísmo en ese sentido también. ¿Ya? Y entonces debemos de ser comprometidos ante el Señor, ¿verdad? Pues para el Señor todo, no es para nosotros, ¿verdad? Como personas, y para que los que están afuera también puedan entrar y decir, así me gusta a mí tener mi comunidad, mi parroquia que entre y que puedan llegar y formar también parte de familia que somos, ¿verdad? Como parroquia. Y fíjense, por ejemplo, como nos habla de caminar como arquidiócesis, les comparto, algunas parroquias se ven incluso como parroquias de castigo para los sacerdotes, imagínense. Porque lo vamos a mandar a esta parroquia porque ahí está castigado, porque ahí no es lo mismo, no hay aquí, no hay ahí, tiene que ser más. Y hay otra donde está más relajado, donde hay otros recursos económicos. Pero no es eso, ¿verdad? Es donde vamos viendo nosotros, pues que al final todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados, pues a ir a ese encuentro personal con Cristo. Ahí tenemos ya unas conclusiones de estas preguntas, que esto pues nuestra hermana Shelly pues lo va a mandar al consejo porque es donde en el consejo donde se va a trabajar también. Y vamos a estar pues informándoles de las actividades que por el sínodo que estamos viviendo, pues la iglesia nos invita sobre todo pues a vivirlo, a trabajarlo y a participar, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Se nos está dando la oportunidad de aportar como fieles laicos a este sínodo de los obispos. Esa es la llamada que tenemos. ¿Pues tienen alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar. Así les damos tiempo para que les alcance para hacer el almuerzo hoy. Muy bien. Para terminar hoy este primer día, pues vamos a hacer la oración que nos propone el sínodo para pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Esta oración es la que se hacía cada vez que se emanaban los documentos del Vaticano II y se pide al Espíritu Santo pues que nos ayude para poder alcanzar esta gracia, esta santidad a la cual pues el sínodo de los obispos y la misma iglesia nos está invitando que luchemos por alcanzar. Entonces vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Estamos ante ti, Espíritu Santo, al reunirnos en tu nombre. Solo contigo para guiarnos, siéntete como en casa en nuestros corazones. Enséñanos el camino que debemos recorrer y cómo debemos recorrerlo. Somos débiles y pecadores. No nos dejes promover el desorden. No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado, ni que la parcialidad influya en nuestras acciones. Queremos que encontremos en ti nuestra unidad, para que podamos caminar juntos hacia la vida eterna y no desviarnos del camino de la verdad y de la justicia. Todo esto te lo pedimos a ti, que obras en todo lugar y tiempo, en la comunión del Padre y del Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre santificado nuestro que sea estás tu en el cielo, nombre. santificado sea tu nombre. Venga Venga a nosotros tu reino, hágase hágase tu tu voluntad voluntad en la en como la en el cielo. tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada nuestro día. pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Perdona como nuestras también nosotros ofensas, como perdonamos a también quienes nos nosotros ofenden. perdonamos a No nos los que dejes nos caer en ofenden. tentación y No nos líbranos dejes del caer en mal. tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Dios te salve llena eres María, de llena gracia. eres de gracia, El el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita eres Bendita tú entre eres todas entre las todas las mujeres. mujeres, Y bendito es el bendito es el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y hora en de la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el Como era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, por los siempre, siglos de por los los siglos de siglos. los Amén. siglos. Amén. Damos gracias al Señor por este día. Damos gracias al Señor. Presentamos nuestras intenciones, nuestras peticiones y que Él nos conceda siempre lo mejor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar nuestra transmisión en Facebook. Permítame un momentito. Tenemos la transmisión y terminamos la grabación. Ahí está.